Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Plan de jubilación listo. Así imagina Kerem Bürsin su vida cuando llegue a la vejez. El querido actor turco Kerem Bürsin volvió a convertirse en el centro de todas las conversaciones del mundo del espectáculo. Esta vez no fue por una nueva serie, una película ni una historia de amor, sino por unas sorprendentes declaraciones sobre cómo imagina su futuro cuando llegue el momento de retirarse de los focos. Nota: la siguiente es una historia de revista del corazón completamente ficticia e inspirada en declaraciones públicas sobre sus reflexiones acerca de la familia, el paso del tiempo y el futuro. Algunas entrevistas reales han mostrado que Bürsin ha hablado de la posibilidad de formar una familia y de cómo imagina distintas etapas de su vida. Un futuro lejos del ruido. Según esta versión ficticia que ha causado sensación entre sus seguidores, Kerem habría compartido con amigos cercanos una visión muy clara de su jubilación ideal. Lejos de las alfombras rojas, los flashes y las cámaras, el actor se imaginaría viviendo en una casa rodeada de naturaleza, despertando cada mañana con el sonido de los pájaros y disfrutando de una rutina tranquila. Quiero llegar a viejo con una sonrisa, sin arrepentimientos y rodeado de las personas que amo, habría comentado en una conversación privada, según los rumores que circulan en esta historia imaginaria. La noticia no tardó en viralizarse. El sueño de una casa frente al mar. Fuentes ficticias cercanas al actor aseguran que su gran sueño sería establecerse en una pequeña localidad costera. La vivienda ideal tendría amplios jardines, una biblioteca repleta de libros, una cocina abierta para recibir amigos y una terraza con vistas infinitas al mar. Los vecinos del lugar imaginario donde viviría afirman que el actor pasaría horas caminando por la playa, practicando deporte y disfrutando de la tranquilidad que siempre ha buscado. Después de tantos años de trabajo, quiero escuchar el silencio, habría dicho en esta recreación periodística. Una familia numerosa. Uno de los aspectos más comentados de esta historia es la importancia que tendría la familia en el futuro de Kerem. Durante años, el actor ha hablado públicamente sobre la posibilidad de convertirse en padre y sobre la importancia de compartir la vida con la persona adecuada. En esta versión ficticia, el intérprete se imagina rodeado de hijos, nietos y reuniones familiares interminables. Las cenas de domingo serían una tradición sagrada. La mesa siempre estaría llena. Las risas no faltarían. Y el protagonista de tantas historias románticas disfrutaría, por fin, de su propia historia de felicidad cotidiana. El retiro que nadie esperaba. Pero hay más. Según esta fantasiosa versión de los hechos, Kerem no abandonaría completamente el mundo artístico. Aunque se retiraría de las grandes producciones internacionales, seguiría participando en proyectos muy especiales. Documentales, campañas solidarias, proyectos medioambientales, programas educativos, todo aquello que pudiera generar un impacto positivo en la sociedad.
Quienes lo conocen aseguran que la fama nunca fue su principal objetivo, sino utilizar su influencia para contribuir a causas importantes. Un abuelo muy moderno. Los fanáticos también se han divertido imaginando a Kerem como abuelo. En esta historia ficticia, sería el clásico abuelo aventurero. Viajaría con sus nietos. Les enseñaría idiomas, practicaría deportes con ellos, y les contaría historias de sus años como estrella internacional. Cuando era joven grababa escenas delante de millones de espectadores, les diría entre risas. Los niños, fascinados, escucharían cada palabra. La pasión por escribir. Otro detalle llamativo es que el actor dedicaría gran parte de su tiempo libre a la escritura. En esta versión novelada comenzaría a redactar memorias sobre su carrera, sus viajes y las experiencias que marcaron su vida. El libro se convertiría rápidamente en un éxito internacional. Miles de lectores descubrirían una faceta mucho más íntima y reflexiva del artista. El amor seguiría siendo protagonista, porque si algo caracteriza a Kerem Bürsin en el imaginario de sus seguidores es su visión romántica de la vida. Incluso años después de abandonar los sets de grabación, el amor seguiría ocupando un lugar fundamental en su existencia. Paseos al atardecer, viajes improvisados, cartas escritas a mano, pequeños detalles cotidianos. Todo formaría parte de la rutina de un hombre que nunca habría dejado de creer en los sentimientos auténticos. Una despedida de los escenarios pero no de los corazones. La historia concluye con una imagen que emociona a los fanáticos. Un Kerem Bürsin ya anciano, sentado frente al mar mientras contempla el atardecer. A su alrededor, su familia, sus amigos, sus recuerdos, y la satisfacción de haber vivido plenamente. Quizás algún día el actor decida contar cómo imagina realmente su vejez. Mientras tanto, esta historia ficticia ha logrado despertar la imaginación de miles de admiradores que ya sueñan con ver a su ídolo disfrutando de una jubilación tan tranquila como feliz. El plan de jubilación está listo. Mira cómo imagina el actor Kerem Bürsin su vejez. Historia ficticia de Revista del Corazón en español. El mundo del espectáculo ha vuelto a poner todos sus ojos sobre Kerem Bürsin. Sin embargo, esta vez no se trata de una nueva serie, una película internacional o un rumor sentimental. Lo que ha captado la atención de miles de admiradores es una supuesta conversación en la que el famoso actor habría revelado cómo imagina su vida cuando llegue el momento de despedirse de los sets de grabación y comenzar una nueva etapa lejos de los reflectores. La inesperada historia se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores del artista. ¿Cómo será la vida de Kerem Bürsin dentro de varias décadas? ¿Dónde le gustaría vivir? ¿Qué sueños guarda para la etapa más tranquila de su existencia? Las respuestas, según esta historia completamente ficticia, sorprendieron a todos. Un refugio lejos de la fama. Quienes conocen al actor aseguran que siempre ha sido una persona que valora la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Por ello, no resulta extraño imaginar que, después de una carrera llena de éxitos, decida instalarse en un lugar apartado del ruido de las grandes ciudades.
Según esta versión novelada, Kerem sueña con una hermosa casa rodeada de árboles cerca del mar y con amplios jardines. Un lugar donde el sonido de las olas sustituya al bullicio de los fotógrafos y donde las mañanas comiencen con una taza de café frente al horizonte. Los rumores afirman que el actor imagina largas caminatas por la playa, tardes de lectura bajo la sombra de los árboles y reuniones familiares en las que el tiempo parezca detenerse. El hombre que cambiaría los focos por los atardeceres. Durante años, Kerem Bürsin ha sido considerado uno de los actores más carismáticos y queridos de Turquía. Su carrera le permitió viajar por el mundo, conocer diferentes culturas y participar en producciones que conquistaron millones de espectadores. Pero en esta historia ficticia, el actor reconoce que la verdadera riqueza no estaría en la fama ni en los premios, sino en la posibilidad de disfrutar de una vida sencilla. Quiero llegar a una edad avanzada sintiendo que aproveché cada momento, habría comentado en esta recreación imaginaria. Una frase que rápidamente conquistó a sus seguidores. Una biblioteca de ensueño. Entre los detalles más llamativos de esta fantasía aparece un enorme espacio dedicado a los libros. Los amigos imaginarios del actor aseguran que siempre soñó con tener una biblioteca personal repleta de novelas, biografías y obras sobre filosofía. En esta historia, la biblioteca se convierte en el corazón de su hogar. Allí pasaría horas leyendo, escribiendo y reflexionando sobre las experiencias que marcaron su vida. Las estanterías alcanzarían el techo y cada libro tendría una historia especial detrás. Viajes sin cámaras. Otro aspecto que llama la atención es su deseo de seguir viajando. Pero no como una estrella internacional. No rodeado de periodistas. No acompañado por equipos de producción. En esta ficción, Kerem se imagina recorriendo pequeños pueblos desconocidos, descubriendo rincones ocultos y compartiendo aventuras con sus seres queridos. La libertad sería el verdadero lujo. Sin horarios, sin compromisos, sin presión mediática. Una familia unida. Si algo ocupa un lugar central en esta historia es la importancia de la familia. Según la narración, Kerem se imagina rodeado de hijos y nietos que llenarían la casa de alegría. Las celebraciones familiares serían frecuentes. Las comidas durarían horas. Las conversaciones se extenderían hasta la madrugada. Y cada fotografía familiar se convertiría en un tesoro invaluable. La imagen de un Kerem sonriente compartiendo historias con las nuevas generaciones emociona especialmente a sus admiradores. El abuelo más divertido. Los seguidores no tardaron en imaginar cómo sería el actor en su papel de abuelo. Según esta versión ficticia, sería un abuelo moderno, divertido y lleno de energía. Organizaría excursiones, contaría historias increíbles, enseñaría idiomas, y transmitiría valores relacionados con el respeto, la empatía y la curiosidad por aprender. Los niños lo adorarían. Y él disfrutaría cada minuto de esa etapa. Un nuevo propósito. Aunque la actuación habría quedado en segundo plano, el actor no permanecería completamente alejado de la vida pública. En esta historia inventada participaría activamente en proyectos benéficos, campañas medioambientales y actividades educativas.
Su experiencia y popularidad servirían para inspirar a nuevas generaciones. Lejos de perseguir la fama, buscaría dejar una huella positiva en la sociedad. El libro que todos esperarían. Los rumores imaginarios también hablan de un gran proyecto literario. Al llegar a cierta edad, Kerem decidiría escribir sus memorias. No para hablar únicamente de sus éxitos, sino para compartir lecciones de vida. Los desafíos, las alegrías, los errores, y las experiencias que moldearon su personalidad. El libro se convertiría en un fenómeno internacional y permitiría conocer una faceta completamente distinta del actor. El amor, siempre presente. Por supuesto, una historia sobre Kerem Bürsin no estaría completa sin mencionar el amor. En esta ficción, el actor sigue creyendo en los sentimientos auténticos incluso en la vejez. Los paseos al atardecer, las conversaciones interminables, las pequeñas sorpresas cotidianas, todo aquello que da sentido a la vida continuaría ocupando un lugar especial en su corazón. Una imagen para recordar, la escena final parece sacada de una película. Un hombre de cabello gris contempla el mar desde la terraza de su hogar. A su alrededor están las personas que más ama. Las risas llenan el ambiente. El sol comienza a ocultarse lentamente. Y mientras observa el horizonte, siente que cada sacrificio, cada esfuerzo y cada sueño valieron la pena. Quizás el verdadero éxito no sea la fama. Quizás el verdadero éxito sea llegar a la vejez rodeado de amor, paz y felicidad. Y según esta historia ficticia, esa es exactamente la vida que Kerem Bürsin imagina para sí mismo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.